Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que están ahora conectados viendo esta transmisión hoy jueves 18, cuando debió haber sido miércoles 17, pero por factores exógenos de la vida nos estamos reuniendo esta noche hoy para compartir el último, o mejor dicho, la segunda parte de la transmisión de Tito capítulo 3, salvos solamente, netamente por gracia. Ninguno de nosotros habíamos visto la transmisión anterior, hemos sido partícipes de nuestro propio nacimiento. Ninguno tuvo que ver ahí en el asunto, ninguno dio su opinión. Yo pienso, mamá, papá, ustedes que planifican tener hijos, yo creo que como que no me toca venir. No, ninguno de nosotros tuvo participación en su venida a este mundo. De igual manera, habíamos visto en la transmisión anterior que Juan capítulo 3, ¿recuerdan esa historia? Tenemos ahí a Nicodemo en una entrevista con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y ahí le dijo: mira, Nicodemo, qué raro, ¿cómo es eso que, voy a parafrasear, cómo es eso que tú, siendo maestro de la ley, no sepas este tipo de cosas tan básicas, tan elementales? Y ahí le dice claramente Juan capítulo 3 versículo 8, el viento sopla de donde quiere a donde va, mas tú no sabes ni a dónde va ni a dónde viene. Así es todo aquel que nació nuevo. Usted no va a nacer de nuevo por un acto humano, por mérito humano, porque Dios ya vio desde antes de la fundación del mundo que usted iba a hacer una obra. Eso es una gran verdad. Dios ya vio. ¿Qué vio? Él vio. Ahí tenemos Romanos capítulo 3 versículo del 10 al 18. Que no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, etcétera, etcétera, etcétera. Eso habíamos visto en la transmisión anterior. Pero mis hermanos queridos, hoy vamos a continuar, pero antes quiero que sepan una cosa, quiero mandar un saludo especial a todos los hermanos de Radio Salvación allá en Argentina, también para el Ministerio Reformado Jesús Vive, también para todos los hermanos que están conectados de este lado del Zoom, los que están viendo esta transmisión vía redes sociales y también que lo van a ver por diferido. Un abrazo para Rigoberto Suazo, para Lady Méndez, abrazo grande a la distancia, también para Robert Cabrera, para todos los hermanos que se van a conectar. Así que antes de dar paso a la lectura, mis hermanos, ¿qué les parece si procedemos a entregar este estudio en manos del Dios de la gloria? Así que, ¿qué le parece mi hermano Víctor Macei? ¿Te parece? Bienvenido, mi hermano Víctor Macei, allá desde Florida Blanca, Colombia. Un abrazo grande a toda esa gente linda en Colombia. Vea, yo también estoy con mi café Juan Valdés. Listo, ahí mi hermano Matías allá en Argentina está con unos matecitos ahí de Tarahui. Tarahui, el mejor mate allá en Ciudad Bolívar, Argentina. Un abrazo a la distancia también para... Ahí está, vea qué maravilla. Bueno, mi hermano Víctor Macei, ¿qué le parece si nos obsequias la oración de esta noche? Y nuestra hermana Rubí va a proceder a hacer la lectura del Tito, capítulo 3, versículo del 8 hasta el 15. Pero hoy les debía el versículo 7, así que arrancamos con el 7, pero ustedes sigan ahí con el 8. ¿No? Mi hermano Víctor Macei, bienvenido. Vamos a proceder con la oración. Bueno, muy buenas noches a todos los que estamos aquí conectados en el Zoom, en las redes sociales, y a los que seguramente se conectarán en otro momento y su horario difiere del nuestro. En este momento en Colombia son las 7:47 de la noche del 18 de abril. Le invito a que se ponga de acuerdo conmigo porque la oración del justo puede mucho y el acuerdo es uno de los principios que nuestro Señor dejó para que lo aprovechemos, lo capitalicemos. Dios amado, buenas noches, Señor, en este momento acá. Buenos días, buenas tardes desde cualquier lugar del mundo, Padre. Te damos gracias, Señor, por este momento, por este tiempo que tú has agendado para nosotros. Realmente no es una agenda que logramos hacer, sino que tú la cuadraste para que pudiéramos estar en este momento de tiempo y de lugar precisos. Gracias, Señor, por el maestro que nos has asignado. Gracias por su corazón pastoral, por su corazón de cuidado. Pero, Señor, para todos, para él y para todos los que estamos conectados, oramos para que sea tu Espíritu Santo el que abra nuestra mente. Bajo tu Espíritu Santo seamos capaces de descargar toda preocupación, toda angustia, toda ansiedad, toda cosa que desvíe nuestra atención y
podamos estar concentrados, Señor, recibiendo la impartición, tu enseñanza, lo que tú quieras mostrarnos de tu preciosa palabra. Señor, tu palabra es vida. ¿A quién más podemos ir sino a ti? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Por favor, toma lo que conoces de nuestra vida y transfórmalo, Señor, con tu preciosa y poderosa palabra. Tu palabra nos trae renovación, vida, descanso, Señor. Hasta tu presencia nos trae tu palabra. Tus palabras nos trae fe, nos trae todo obra tuya en nuestra vida. Gracias, Señor, de nuevo en el nombre de Cristo Ya Jesús. lo sé, escucho. Y iniciamos este estudio bajo tu presencia, Señor. Amén. Amén, amén. Antes que mi hermana Rubí Amén. proceda con la lectura desde el versículo 8 hasta el 15, quiero saludar a la hermana Matilde. Hermana Matilde, un abrazo a toda esa gente linda allá en Venezuela. Hermano, por favor. Así que, ahora sí, mi hermana, perdón, ahí está el audio. Quería decirle que le mando un abrazo a la distancia a la hermana Matilde, que se encuentra allá en Venezuela. Ahí, mis hermanos queridos, en algún momento nos comemos esas arepitas ahí, con un cafecito allá en Venezuela. Solo pensando en comida, hermano David, imagínense. Pero bueno, Dios bendiga a Johnny Salguero, un abrazo a la distancia, a mi hermano Maloni, un abrazo, mi hermano, ya no está en Ecuador, ahora está acá de este lado. También un abrazo a la distancia para Julián Bruno, un abrazo también para toda esa gente linda que está escuchando Radio Salvación allá en Argentina. También para María Paula Heritier. Si lo pronuncié bien, excelente. Y si no, pues por favor corríjame, pero corríjame en privado y con amor. Así que bueno, mis hermanos queridos, vamos a atender, procedamos con la lectura. Tito capítulo 3, versículo del 8 al 15. Bienvenida mi hermana Rubí. Yo lo pongo en pantalla, no lo pongo aquí para los hermanos que están viendo esta transmisión vía Zoom, porque ustedes han venido armados hasta los dientes. Vea, la espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, hasta partirlo y separar los tuétanos, ya ustedes saben, ¿no? Bueno, excelente. Así que yo lo pongo en pantalla para los hermanos que están viendo la transmisión. Perfecto, sí, desde Altagracia, Córdoba, Argentina. Julián y Nieves, un abrazo a la distancia. Vamos ahí, vamos adelante. Buenas noches, hermanos. Tito, capítulo 3, versículo 8 al 15. Dice la palabra de Dios. Palabras fieles esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí se ha determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolo, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, mis hermanos queridos. Un abrazo a la distancia para mi hermana Silvia Rojas, allá en México. Abrazo grande para toda esa gente linda en México. En cualquier momento, México también. Qué maravilloso que es ese país. Yo estuve allá por el 2015, pero bueno, ya hay que ir. Bueno, mis hermanos queridos, síganme con vuestras Biblias. Ahí lo pongo en pantalla, palabra fiel. Pero antes vamos a leer el versículo anterior que decía claramente: para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Recuerda que el Señor Jesucristo nos dio vida eterna, no nos dio ninguna vida temporal, ni siquiera nos dijo, hablo de los cristianos, jamás dijo, si ustedes se portan bien, dependiendo de cómo va a ser su comportamiento, cómo se desarrollan ustedes en la vida, ahí yo veo si al final, pues yo los hago pasar
para el reino celestial, para las bodas. No, no, mis hermanos queridos. Que Dios ya vio de antemano cómo iba a ser nuestro comportamiento, por supuesto. Incapaces de levantarnos por nuestra propia voluntad para poder hacer algo por nuestra propia fuerza. Incapaces. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que después de Génesis 3 todos nacemos muertos espiritualmente. Y ahí la importancia de que Dios tiene que intervenir en la vida, perdón la expresión, de ese pecador miserable que iba camino a arder por la eternidad. Entonces, que Dios haya escogido a unos para salvación y a los otros, ¿qué pasó con los otros? Simplemente los dejó en su propio mal llamado libre albedrío. ¿Cómo es eso, mi hermano David? Claro, el libre albedrío sí existe, solo que está sujeto a la naturaleza del ser humano. Si es un cristiano, obviamente va a hacer obras y cosas que agraden al Dios de la gloria, obras y cosas que Dios preparó de antemano, dice Efesios capítulo 2, versículo 10. En el caso de los que no son cristianos, ¿cómo van a hacer esas obras? Así se pongan un kipá, se pongan así, ¿no? Como judío ortodoxo, así se pongan un kipá, así se pongan el talid y comiencen que Yeshua, Hamashia y que alejen y etcétera, etcétera. Esperen, cámara 1, ahí está. Así se pongan lo que sea, mis hermanos queridos, ¿qué va a pasar? Todas esas obras, simplemente dice la Escritura que son como el libro de Isaías, son como trapos de inmundicia. No hay nada, absolutamente nada que yo pueda hacer para que Dios me deba un favor a mí. Me puedo parar de cabeza, yo puedo ayunar 3, 4, 5, 7 días. Hubieron muchos torcidos, perdón la expresión, que dijeron que ayunaron 41 días. Claro, Jesucristo ayunó 40, pero hubieron torcidos en el mundo carismático que dijeron que ayunaron 41 días, mis hermanos. Yo me puedo parar de cabeza, pero yo no voy a torcer la mano de Dios. Él es el soberano. Él es el dueño incluso de las vidas. El día de mañana, si se va un familiar mío, caramba, ¿yo por qué tengo que ponerme en una actitud rebelde en contra de Dios? ¿Por qué? Tú me prometiste. No, Dios no te ha prometido nada. Es Dios el soberano, y si Él decide llevarse a mi papá, a mi mamá, a mi primo, prima, tío, tía, a mi hermano Víctor Macei, se lo lleva, gloria a Dios. Si se lo lleva, gloria a Dios. Porque el hermano Víctor Macei sabe que él espera después de esta vida. Apenas cierre sus ojos para siempre, hablo físicamente, él sabe dónde los va a abrir después de esta vida. El hermano Pablo la tenía clara. Él dice, en cualquier momento, no, voy a parafrasear, yo cierro mis ojos, pero voy a estar ausente en el cuerpo, pero presente ante el Señor. Gloria a Dios, él la tenía clarito. Pero bueno, habiendo hecho esa introducción, continuamos, mis hermanos queridos. Sí, seguimos ahí con la explicación del versículo 7. Para que justificados por su gracia. Dios bendiga a Juvenal Bernal. Abrazo grande. Bueno, este es un participio aoristo pasivo relacionado con la palabra justicia. Pero no se trata de la justicia de Víctor Macei, ni la justicia de la hermana Rubí, ni del hermano David Silva. No, esta es la justicia de Dios. Imagínense. Ahí tenemos nuestro Señor Jesucristo pagando la pena o la culpa, que no era de Él, sino era culpa de nosotros, culpa nuestra. Nosotros merecíamos estar crucificados. Imagínense, pero el sacrificio de Cristo Jesús fue perfecto. Ahí fue el derramamiento de su sangre, vino su muerte vicaria, sustitutiva. Y pues mi hermano querido, si nosotros no hubiéramos tenido al Señor muriendo en esa cruz hace más de 2000 años, pues mi hermano, ninguno de nosotros tuviera esperanza. Ninguno se puede levantar y decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuál Cristo estoy juntamente crucificado si ni siquiera murió el Señor? Gracias a Dios el Señor murió. Por eso vivimos para Él, y vivimos en Él, y vivimos por Él. Recuerde siempre eso. Entonces la ira de Dios no cae sobre nosotros. Hablo de los cristianos. ¿Por qué? Porque el Señor está de por medio. Sí. Yo soy uno de los primeros pecadores, reconociendo ante todo, porque si alguien dice que no peca, lo hace mentiroso al Señor. Bueno, ahora sí, mis hermanos queridos, la voz pasiva implica al Espíritu Santo como agente. La frase ¿para qué? O sea, de para qué, justificado, bla, 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 es una afirmación del propósito, escuche la palabra griega, hina, con H. La New American Standard Bible dice, siendo justificados por su gracia.
La New King James Version y la New Revised Standard Version dicen, habiendo sido justificados por su gracia. Otras versiones de la Biblia dicen, por su gracia podemos hacer lo correcto con Dios. La enseñanza, mis hermanos queridos, sobre la salvación y sus consecuencias termina aquí. Quienes por naturaleza merecíamos solo la condenación eterna, recibimos por gracia. ¿Qué es gracia, por cierto? Gracia significa regalo inmerecido. ¿Qué merecíamos? La muerte eterna, arder por la eternidad, conocer ahí a Diego Armando Maradona, Hitler. Pero Dios en su misericordia decidió que no sea así. Recibimos por gracia el perdón de pecados y sobre todo la vida eterna. Eso está más que asegurado. La seguridad, mire, esa seguridad abre para el creyente una gloriosa esperanza que se vive en la fe. Durante el transcurso de la vida de la santificación, la esperanza segura de la vida eterna se presenta ante cada creyente. No hemos alcanzado aún las perfecciones a las que llegaremos entonces, pero las saludamos de lejos, seguros de que serán nuestras conforme al propósito y promesa de Dios para con nosotros. Mis hermanos, tarde o temprano, escúchelo bien, tarde o temprano los cielos van a irrumpir en gloria cuando aparezca el Hijo del Hombre viniendo con todo poder, con toda gloria, con su ejército de ángeles. Y este cuerpo corrupto, estos cuerpos corruptos van a ser transformados de incorrupción. Gloria, y la Biblia sigue diciendo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, etcétera, etcétera. Mis hermanos, sabiendo que estamos que ya los cañonazos, que Israel que se va de bala con Irán, que de repente se mete por ahí por Palestina, que Hezbollah, que Hamas, etcétera, etcétera, nada que le preocupa al cristiano. Ese problema no es nuestro, pero tampoco vamos a ser insensibles. Tenemos que orar por esta gente. ¿Por qué? Porque si ellos no reconocen que más allá de que Jesús el Señor es el Mesías, más allá de eso, tienen que reconocer que es Dios. ¿Por qué? Porque los mismos musulmanes dicen que Jesús fue profeta, por lo menos. Pero los judíos ortodoxos lo odian. Vaya a predicar a Jerusalén a ver si no le corren, lo sacan a bala. Por eso nosotros tenemos que orar por ellos. No porque una persona nació en Israel, Dios está obligado a salvarlo. Mentiras del diablo. Va a arder por la eternidad si no se arrepiente. Pero bueno, oramos. Así que no se trata, como decía, de alcanzar la perfección por la justificación, sino que por ella el salvo es declarado como justo delante de Dios. ¿Cómo se llamaba eso, mi hermano? Dicayo. Perfecto, muy bien, ahí lo respondió. Dicayo. Y por tanto, libre totalmente de cualquier condenación por el pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1 lo corrobora. Quien no ha visto el estudio de Romanos, ahí los invito. Suscríbase, busque en YouTube hermano David Silva y ahí puede poner Romanos. Bueno, Dios cargó sobre el Hijo nuestros pecados e imputó su justicia al que cree. 2 Corintios 5, 21 lo corrobora. De otro modo, la justificación es lo contrario a la condenación. Ya no hay maldición, mis hermanos queridos, para el salvo, porque Jesús fue hecho maldición por él. Gálatas capítulo 3, versículo del 11 al 13 lo corrobora. Este don de la salvación, que por cierto es irrevocable, con todo cuanto implica, es la manifestación visible de la gracia divina, sin mérito alguno por parte del hombre, incapaz de alcanzarla por sus propios medios. Romanos capítulo 3, versículo 24 y capítulo 5, versículo 5. Cuando el texto menciona hayamos sido herederos en esperanza de vida eterna, mire, la justificación por gracia abre la convicción de la segura certidumbre de la vida eterna. No que alcanzaremos como algo posible, sino que será el eterno disfrute de lo que ya hemos alcanzado. Recuerden, ya estamos con el Señor, con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, etcétera, etcétera. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Bueno, Romanos 8:17 también corrobora esta gran verdad. Llegará el tiempo, escúchelo bien, mi hermano querido, y sobre todo los que están escuchando Radio Salvación allá en Argentina. Llegará el tiempo en que se hará realidad el disfrute de las gloriosas venideras, pero ya ahora pueden ser consideradas como propias por la fidelidad de Dios que ha hecho las promesas para todo aquel que crea en el Hijo.
Siendo una vida eterna y unas promesas eternas, no es posible vincularlas al tiempo, sino a la perpetuidad. El tema es que estamos en este cuerpo, pero ya estamos con Cristo crucificados. ¡Aleluya! Esta vida eterna se considera aquí como el término perfecto de la obra de la salvación. Por eso ahora es que se posee esa esperanza. Ahora sí, habiendo hecho esa pequeña introducción, vamos al versículo 8 que dice: palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Mire cómo le dice el hermano Pablo a Tito. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, que no anden vagos. Esto lo digo yo, por si acaso. Esto no lo dice la Escritura. Pero que no anden vagos, que no anden ociosos, que no anden perdiendo el tiempo. Mi hermano, los tiempos son duros, son difíciles. Estamos en tiempos peligrosos inclusive. El que se descuida, mi hermano, Satanás, que dice la Escritura, anda como león rugiente viendo a quién devorar. El que se descuida, lo coge mal parado, lo arrastra, lo lleva por cualquier viento de doctrina y termina por allá metido en una de estas congregaciones donde convulsionan o donde están los solo Jesús, o los lleva ahí a estar pendiente viendo ahí a todos esos youtubers nestorianos, etcétera, etcétera. Lo va a coger de atrás para adelante. Imagínense. Por eso tenemos que estar siempre alerta, atento. Ahí sí, alerta, alerta. No como el alerta de ese, del amigo amarillista ese que dice, ¡ya Israel! Bueno, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Mire cómo lo dice el hermano Pablo. Cuando el texto menciona palabra fiel es esta, es exactamente lo mismo que decir: este mensaje es digno de confianza. Es un marcador textual común en 5 de las afirmaciones teológicas de nuestro hermano Pablo en las cartas pastorales. Véalo bien, lo voy a decir en griego, y perdone mi griego. Pistos o logos. Voy a repetir: pistos o logos. Como les dije anteriormente, es la frase usada por el hermano Pablo en las pastorales, y lo que sigue es digno de ser tenido en cuenta, de prestarle muchísima atención. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15 lo corrobora, 1 Timoteo 3:1, 4:9 y 2 Timoteo 2:11 para corroborar. Cuando el texto menciona: y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Vea, algunos piensan que se trata de afirmarse en lo que antecede. Otros, en cambio, consideran que se refiere a lo que sigue. Sin duda, ambas cosas pueden ser, y tal vez sea mejor entender que se refiere a todo el escrito que hizo nuestro hermano Pablo. Todas estas verdades, tanto lo que anteceden como lo que sigue, deberían ser el tema de la enseñanza para nuestro hermano Tito. Ahí tenemos: para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Ahí tenemos la frase: ina frontisosin kalon ergon proistatai oi pepistefoctes theo. Noten ahí que tenemos otro gina con H, gina, es decir, una cláusula de propósito que indica que producirá diligencia en los creyentes para practicar buenas obras. Por cierto, mi hermano Matías, ¿quién es el que produce o el que provoca el querer como el hacer en el cristiano? Le voy a dar 2 opciones. Opción 1, el libre albedrío del hombre, la propia naturaleza sin conocer a Cristo. El libre albedrío o su capacidad de elección, mejor llamémoslo así. Esa es opción 1. Opción 2, Dios es quien produce el querer como el hacer. Así es, mi hermano. Es Dios el que produce el querer como el hacer. Exactamente. Aleluya. Gloria a Dios. Seguimos, mis hermanos queridos. Debía hacerlo con toda firmeza, decisión y fervor, pero todavía más pondrían todo el corazón de ser los primeros en esta práctica, no solo virtuosa, sino de testimonio de vida. Mire que cuando dice los que han creído en Dios, es un participio presente activo que describe un acto pasado con resultados permanentes que llegan a ser algo arreglado.
El adjetivo frontizo, palabra griega, que es un adjetivo, frontizo, que significa cuidado, es otro de los apax, con H, apax. ¿Qué es un apax? Es una frase que solo aparece una sola vez en toda la escritura. Y ahí no vuelve a aparecer más. Apax, con X al final y con H al inicio. Cuidado, o en este caso frontizo, es uno de los apax de Pablo y es una forma del verbo razonar y considerar cuidadosamente, lo que indica tratar de esforzarse para llevar a cabo algo, prestar suma atención a la vida, que las buenas obras se manifieste en ellas. El infinitivo dedicarse proviene de una palabra que por lo general se traduce como alimentar. Primera de Timoteo capítulo 3, y tiene sentido. ¿Por qué? Porque usted abre las noticias o enciende el televisor, ve las noticias y pues lo que usted ve es lo que se va alimentando a su alma. Pero si usted abre las Sagradas Escrituras, pues usted se va a alimentar de la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 4 y 5 lo corrobora. Miren, los que hemos sido regenerados y somos transformados día a día, debemos ser más celosos en la práctica de obras que ponen de manifiesto su condición ante todo el mundo. Cada día la fe y la confianza en Dios deben ser mayores, siguiendo al momento en que, depositada la fe en el Salvador del mundo, por vez primera en la vida del creyente, recibió la justificación para seguir por medio de esa misma fe en la vida de la santificación. Efesios capítulo 2 versículo 8 lo corrobora. Aleluya. Cuando el texto menciona, estas son buenas y provechosas para los hombres. Mire, ahí tenemos la frase en latín, tafta estin kala kai ofelima tois anthropois. El apóstol cierra la cláusula con una afirmación sobre la vida del buen obrar de los creyentes, que es buena para con todos los hombres. El sentido es también útil para todos. Primeramente, ese buen obrar es bueno para aquellos a quienes se dirige, pero también es bueno para quien practica esas buenas obras, puesto que por ellas está en el camino correcto de la santificación, parte siguiente a la justificación en el proceso de la salvación. Ustedes recuerdan, ¿no? La cadena de la salvación, ¿no? Romanos 8:30, ahí para el que quiera confirmar o corroborar. También Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 8 corrobora esta gran verdad. El interés por la práctica de las buenas obras se mantendrá vivo en la medida en que la fe se mantenga también viva. Por ejemplo, vamos a ver, ¿por dónde viene la fe? Todos sabemos que la fe, dice la Escritura, viene por el oír y el oír de la palabra. De repente el día de mañana aparece el hermano, no sé, el hermano Ricardo. Un ejemplo, mi hermano, estoy asustado, estoy aterrorizado. Mi hermano, y está así, ¿no? Mi hermano Ricardo Oviedo Lezama, pero tranquilo, mi hermano. No, es que mi hermano, es que estoy asustado, estoy aterrorizado. Mira, me hice un examen, los análisis, y parece que no pinta bien. Y está así asustado. Mi hermano Ricardo, dígame, yo lo veo, la verdad, un poco asustado, angustiado, es verdad. Somos seres humanos, tenemos el derecho en algún momento de nuestra vida asustarnos por algo, ¿no? Pero tampoco así. ¿Por qué? Porque el Señor es quien tiene el control absoluto de todo. Pero el hermano al otro día sigue asustado y sigue así como con paranoia, ya como que parece ya está dispensacionalista el hermano, y ya está Israel. Mi hermano Ricardo, le hago la pregunta clave. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo una comunión con el Dios de la gloria? ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo su devocional? En la mañana se levantó a orar. ¿Cuándo fue la última vez? No, yo soy cristiano. Sí, yo acepté al Señor allá, estamos en el año 2024. Yo acepté al Señor allá en el año 2015. Un ejemplo, ¿no? Por si acaso. Yo sé que el hermano Ricardo todos los días está en comunión con el Señor. Pero imagínese, pues, mi hermano, si usted no lee las Escrituras, ¿cómo le va a venir la fe? La fe viene por el oír y el oír de la palabra. Si usted no está constantemente escuchando la palabra de Dios, en el primer notición, en la primera ahí, ¿no? Que le bombardea con alerta, ya Israel sacó la bomba nuclear y ya va a derribar todo, no sé, Palestina, qué sé yo, ¿no? ¡Uy, ya! ¡Ah! Y está así que
Oiga, tenga confianza en el Señor. Si usted lee las escrituras de manera honesta, todos los días está en su devocional. Ay, mi hermano, saque tiempo. Unos 15 minutos, hay unos 20 minutos en oración. Bueno, si usted tiene, acuérdese que el Señor Jesús oraba por todo y por todo, ¿no? Y por todas las cosas por todos los propósitos, los apóstoles, la iglesia primitiva, etcétera, etcétera. Pero hay gente que solamente va a orar nada más antes de dormir. Señor Jesús, aquí, gracias por todo, nos vemos, amén, y a dormir. Ni 10 minutos. Pues entonces, mi hermano, ¿cómo? Pues dígame. Por eso es fácil identificar a una persona cuando ha estado un poco desprendido de esa comunión con el Dios de la gloria. ¿Por qué? Porque usted lo ve ahí preocupado y está ahí, no, y la marca de la bestia. Pero mira, y el código de barra, el código QR, ahora con la inteligencia artificial, mira, ay Dios mío, Virgen Santa, no, y están así asustados. Dios bendiga al hermano Suazo. Bueno, seguimos. Versículo 9, dice la escritura, pero, escúchelo bien, pero, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Ustedes creen, mis hermanos queridos, que en aquel tiempo la iglesia primitiva no tuvo acechada por todas estas personas que tenían todas esas fábulas? Yo vengo de la tribu de Benjamín, yo vengo de la tribu de Dan, yo vengo de la tribu de Manasés, y hablando siempre en modo reflexivo. ¿Ustedes creen que la iglesia primitiva no tenía las acechanzas de todas estas personas que también lo existen en este tiempo? Los judaizantes. ¡Claro! Y le sacan tanta Oye, cuidado, mi hermano Víctor Macei, no le diga a Jesús. No, porque Jesús, de acuerdo al hebreo, significa el caballo y que esto, que el otro. Y todas esas cosas que se inventan una fábula y tuercen el hebreo, el idioma hebreo. Y comienza, es que tienes que decirle ahora Yeshua. Hay otros que dicen Yahshua y etcétera, etcétera. Mire, yo le hago una pregunta y con toda sinceridad a estas personas que quieren o intentan judaizar, mejor dicho, perturbar a los cristianos con estas fábulas y genealogías. Les hago una pregunta. ¿Quién es el dueño de las glosas? Palabra griega que significa lenguas o idiomas. ¿Quién es el dueño de las glosas, de las lenguas? ¿No es acaso Dios? ¿Acaso Jesucristo, si usted le dice Jesus, como lo dicen aquí en Estados Unidos, Jesus the Lord, Jesús el Señor? ¿Acaso si yo le digo Jesus the Lord, ustedes creen que Jesús el Señor, o Yeshua, Hamashiach, como lo quieran llamar, no va a entender el inglés? ¿No va a entender el español si le digo Jesús, mi Señor? ¿No lo va a entender? No, es que él nació en Israel. ¿Y? ¿No es el dueño de las lenguas? ¿Y qué si en Rusia lo llaman al Señor por su nombre, pero nombrándolo en ruso, su nombre? ¿Acaso va a perder la comunión porque no le dijo, no te voy a escuchar hasta que no me digas mi verdadero nombre, Yeshua HaMashiach? ¿Ustedes creen de verdad? Le hago esa pregunta ahí, se la dejo al aire para los amigos que verdaderamente pretenden judaizar. Pero bueno, seguimos. Decía que cuando el texto menciona evita, miren lo que le dijo el hermano Pablo, evita, ese es un imperativo presente medio que significa mantener lejos o evitar. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 16 lo corrobora. Es un término que en el griego se utiliza para dar un énfasis, pero evita las cuestiones necias y genealogías. Ve, ahí le dice, moras de 66 caigen logias. Los falsos maestros habían actuado en las iglesias en Creta, como en otros lugares, procurando desviar a los creyentes de las verdades bíblicas, entreteniéndolos con genealogías, fábulas y discusiones sobre aspectos legales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ni para qué hablar de la circuncisión, ¿no? Ya ustedes saben, ¿no? Pablo les recordó
sobre la enseñanza en que debía insistir. Y ahora le dice lo que debía evitar, como era discutir con ellos en temas mejor dicho, en polémicas que no conducían a nada provechoso o a nada edificante, sino todo lo contrario. A estas controversias con los que no enseñan la verdad, el apóstol Pablo le llama discusiones necias. Esas discusiones pueden traducirse también como investigaciones en el área de las genealogías bíblicas y que antes calificó como fábulas judaicas. Tito capítulo 1 versículo 14 lo corrobora y 1 Timoteo 1:4. Esto no quiere decir que no tengan importancia, pero dedicarse a discutir sobre ellas, mis hermanos, no trae ningún provecho, ni para quien discute, ni para los que están escuchando. Recuerden que el evangelio no se trata de que si usted, siendo color blanco, entonces viene de la tribu de Benjamín, o si es de un color marrón, viene de la tribu de Dan, etcétera, etcétera. Mis hermanos, el evangelio se centra en la gloria de Cristo Jesús, no en una raza caída e inmoral como lo es el ser humano sin Cristo. Peor si son judaizantes. El evangelio se centra en el poder de Dios que es para salvación para todo aquel que en él cree. Aleluya. Cuando el texto menciona y discusiones acerca de la ley, como saben ustedes, los judaizantes se ocupaban también de argumentar sobre aspectos de las prácticas ceremoniales de la ley, además de las fiestas que en ellas se reglamentaban. Estas polémicas no buscan la verdad, sino el mantener posiciones personales que antes o después desembocan en contiendas acaloradas. Pablo no sugiere a Tito que las evite, se lo manda usando el verbo en presente de imperativo y haciendo recaer sobre él la responsabilidad de hacerlo como le expresa la voz media en que se encuentra el verbo. Al ser contienda sobre la ley, pone de manifiesto el origen judaico de las disputas. O sea, ni para qué vaya a perder tiempo. Usted lo ve ahí que medio le dice, pero ¿sabes qué? Si me amáis, guarda mis mandamientos, y comienzan a citar todos los textos fuera de contexto, ¿no? El Señor Jesús dijo eso, si me amáis, guarda mis mandamientos, pero ya sabemos todos los mandamientos que el Señor dio en el Nuevo Testamento y por ningún lado manda a decir que los gentiles, y mucho menos los cristianos, pues guarden el día sábado, por ningún lado. Y si hubiera sido importante, ¿no le parece que el Espíritu Santo ya hubiera inspirado a Pablo para que Pablo le diga, oiga, por cierto, antes que nada, acuérdense de guardar el sábado, acuérdense. Ay, hermano David, ¿y por qué entonces Pablo guardaba el sábado? Porque era judío, pues mis hermanos queridos. Porque era judío. Y aún así el Señor es Señor aún en sábado. ¿Quién es nuestro Shabbat? Cristo Jesús. ¿O quién es nuestro reposo, nuestro descanso? Cristo Jesús. Todos los días descansamos. Usted no es cristiano solo los días sábados. Usted es cristiano todos los días de su vida hasta el día en que usted cierre sus ojos para siempre. ¿Y qué cree cuando los abre en la otra vida? Seguirá sirviendo al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Seguimos. Bueno, cuando el texto menciona porque son sin provecho y vanas, miren, ahí tenemos Eisin gar anofeleis kai matayoi. Son vanas porque no están fundadas en la verdad de la palabra. Y son alardes de conocimiento que inflan, o mejor dicho, hinchan al que habla. Pero, por cierto, que siendo de origen meramente humano, el conocimiento como tal es vano. Es infructuoso. Además resultan sin provecho, ya que no sirven para la edificación de la vida cristiana, que es el objetivo para lo que fue dada la palabra de Dios. Recuerden, a ver, vamos a leer. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia.
Apártate de los tales. Mire cómo lo dice, lo voy a repetir. Apártate de los tales. Y también dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Dónde corroboramos eso, mi hermano David? Bueno, primera de Timoteo capítulo 6, versículo del 3 al 5 y también segunda de Timoteo 2, 23. Versículo 10 dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Así, deséchalo. No, que ustedes son insensibles. Voy a repetir. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Tito debía actuar de una forma concreta con aquel que, habiendo sido reprendido 2 veces sobre su actitud rebelde, revoltosa, escuche la palabra, perturbadora o divisionaria, mi hermano, y no me puede decir mejor en una sola palabra el resumen de todo eso que me está diciendo. Bueno, se lo voy a decir en griego. Airetikon, con K. Ese es el resumen de revoltoso, perturbador, divisionario, rebelde. Esta persona debería ser desechada. Ipso facto. Deséchalo. Sáquenlo de la iglesia. Claro, después de haber seguido el protocolo, ¿no? Por si acaso, no lo van a sacar a la primera. No actúen como las sectas. Tito debía actuar de una forma concreta con aquel que, habiendo sido reprendido 2 veces, con esa actitud aireticón, tenía la misión para ejecutarla. Sáquelo. El adjetivo aireticón, que tiene la misma raíz, se usa en el Nuevo Testamento para referirse, por ejemplo, a la perturbación de los saduceos o saduceos, a los fariseos. Solo aparece aquí en el Nuevo Testamento y originalmente significa sesgar o escoger para uno mismo, y del cual proviene el término hereje. Hechos capítulo 5 versículo 17 lo corrobora, Hechos 15, 5, Hechos 24, 55. En el contexto se trata de una persona que causa divisiones y procura dividir la congregación, especialmente en relación con la doctrina. Miren cómo la doctrina divide. En relación con la doctrina que procedía de la enseñanza apostólica. Esta persona, por el contexto inmediato, estaba actuando a favor de las herejías o falsas enseñanzas de los que pretendían introducir doctrina contraria a la apostólica en las iglesias. Esto no es de ahora, mis hermanos. Esto es desde la época de Simón el Mago. Por cierto, Simón el Mago, el padre de los unicitarios, fundador, la cabeza de los solo Jesús, los que dicen la secta solo Jesús, los que dicen que el mismo Jesús es el mismo Padre y es el mismo Espíritu Santo, no aceptan la Trinidad ni de broma. Así usted le ponga todos los más de miles de textos, no le va a aceptar la Trinidad. Pero bueno, Simón el Mago a la cabeza. Bueno, debemos entender bien, mis hermanos queridos, que en todo el contexto aparece la terquedad de persistir en la división de la iglesia local. ¿Qué dice la Escritura? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esta persona estaba pervertida, desviada de la verdad, persistiendo voluntariamente en su extravío. En Argentina, mis hermanos queridos, perdone que lo diga, pero en Argentina tenemos un youtuber que cuando fue exhortado por su nestorianismo, descargó toda su furia con todos los predicadores de sana doctrina de este lado del mundo. Terrible, terrible. Y ahí lo ve haciendo videos. Mis hermanos, tenemos que nosotros seguir y oramos por las personas que siguen este tipo de personajes. Oramos. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de que son 5 personas, 10 personas. Son bastantes personas. El infierno es algo serio, mis hermanos queridos. Seguimos. Sin embargo, el mandato del apóstol persiste en relación con quienes causan divisiones, mas os ruego, mire cómo lo dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos.
porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras, ahí está, con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Noche de tardes de damas, ahí está. Reunámonos entre las damas, ningún varón. Y ustedes ven, después de esas reuniones, la cantidad de divorcios que se vienen. ¿Dónde corroboramos? Romanos 16, versículo 17 al 18. Con palabras así sutiles. Y está de moda, ¿no? Sutiles. Todo eso es ministerio de, ay, que yo soy la paladina de la una, de la otra. Terrible, mis hermanos queridos. Y ahí vienen los divorcios. Y aparte de que promueven, ¿no?, la hipergamia, ¿no? Bueno, la disciplina siempre tiene una misión restauradora, como dice la Escritura. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Mire que tenía también paciencia el hermano Pablo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 14 y 15 para corroborar. Quien divide a la iglesia en aras de mantener una determinada doctrina, está pecando contra la unidad del Espíritu y quebrantando el vínculo de paz. Efesios 4:3 lo corrobora. Esta es una acción directamente en contra del Espíritu Santo. El Señor había actuado judicialmente con quienes dividían a la iglesia en Corinto, algunos de los cuales habían enfermado, otros se habían debilitado e incluso algunos habían muerto. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 30. Ustedes recuerdan cuando en Hechos de los Apóstoles teníamos a Ananías y Zafira, que ellos también, pues no, oiga, mentirle al Espíritu Santo. Qué terrible, qué tremendo. Es Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios, la tercera personalidad. Y ahí lo vemos a Dios ejecutando una disciplina eclesiástica de una manera muy particular. Mi hermano, Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice claramente, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Dios bendiga, por cierto, al hermano Mario Torres. Un abrazo grande a toda esa gente allá en Chile. Seguimos, mis hermanos queridos. Versículo 11 dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ahí tenemos, sabiendo que se ha pervertido el tal. Mis hermanos, este es un participio perfecto activo que indica que sus acciones muestran claramente y evidencia permanentemente quiénes son en realidad. La disciplina que establece el versículo 10 pudiera parecer demasiado dura. Por ello el apóstol da 3 razones que la justifican. Primero, mira lo que dice, quienes causan divisiones por imponer una doctrina que no es conforme a la que se enseña, se ha pervertido. De otra manera, luego de advertirle de su extravío y negarse a obedecer, quiere decir que no desea saber nada de la verdad, apartándose del camino recto para seguir la mentira, o mejor dicho, seguir autoengañado. Claro, no todos están autoengañados, no, hay otros que verdaderamente lo hacen. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, simplemente no tienen el amor por las almas. Simplemente les interesa los puros, no sé, dinero, dinero, dinero y más dinero. Que las ofrendas, que los diezmos, lo que sea. No les interesa. Y por eso es que en algunos casos tuercen las escrituras de manera ya consciente. Punto número 2. Y peca. Mire cómo dice. Y peca. Ahí tenemos. Caí amartanei. Que se refiere a un pecador que hace evidente ante todo su condición de rebeldía. No es que ha caído en una herejía así como que por ignorancia, ¿no? Mis hermanos, sino que lo hace porque se identifica con la mentira y se obstina en permanecer en ella. Ahí tenemos el verbo amartano, que está en presente indicativo, ya que expresa una acción continuada, o sea, persiste en pecar. Por cierto, de ahí viene la expresión amartiología, que es el estudio pues de todo lo que concierne al pecado, que eso lo vamos a ver más adelante.
Seguimos, mis hermanos. Punto número 3, autocrítico. Esta es una palabra, aftokatacritos. Repito, aftokatacritos. Ese es un indicativo perfecto pasivo que se encuentra solo aquí en el Nuevo Testamento. Es un término compuesto de ek, que significa de, y estrepo, que significa devolver, y por lo tanto significa devolver de, o volverse de. Es un juego de palabras en el concepto de volver a Cristo. Esta palabra epistrepo, que significa conversión, la vemos en Mateo 18:3, que sustituye el término veterotestamentario sub, que significa volver a Dios. Mateo 13:15 lo corrobora, Marcos 4:12, Lucas 22:32, Hechos 3:19 y Santiago 5, versículos 19 y 20. Estos falsos maestros se alejan de Dios. Se alejan, o sea, apostrepo. Ya viene apóstata. Se alejan de Dios, apostrepo. Y se encuentran las herejías y falsas enseñanzas. Y al apartarse de la verdad, lo hacen también de la iglesia que está fundada sobre la obediencia de ella. Tito capítulo 1 versículo 14 lo corrobora. La disciplina que se establece no es para castigar al culpable, sino para proteger a los inocentes, impidiendo que el que se ha extraviado arrastre consigo a otros en el camino de la mentira, porque no falta en que yo me voy a esta iglesia y hermano Matías, véngase conmigo también. Vámonos, porque aquí no aceptan de que Jesús solamente, que es el mismo Padre, es el mismo Espíritu Santo. Y comienzan a arrastrar. Mis hermanos, escúchelo claramente. El Espíritu Santo está preparando constantemente a la novia de Cristo, los cuales son los cristianos. Obviamente los cristianos conforman la iglesia, o como lo dicen, o el seudónimo, vamos a llamarlo así, o el apodo, en un buen sentido, la novia de Cristo. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo va a dejar en esa ignorancia espiritual a los que son sus escogidos? No. Judas capítulo 1, versículo 24 y 25, léalo. Fiel es el Señor, o sea, está constantemente preparando a la novia de Cristo para que no se quede en esa ignorancia, para que no piensen que yo le voy a poner las manos ahí a mi hermano Víctor Macei y le voy a transferir el Espíritu Santo. Y el hermano Víctor Macei se va a caer para atrás y después de que se cae el hermano Víctor Macei va a comenzar a hablar en lenguas angélicas. Y después de que hable en lenguas angélicas, el hermano, así con todo ese poder que recibió, le va a pasar el aceite a la hermana Rubí. Y la hermana Rubí se va a ganar la lotería, porque le puso aceite en la frente. Y toda esa cadena de errores doctrinales, mi hermano, el Espíritu Santo, escúchelo bien, al que es suyo, lo va a sacar tarde o temprano de la ignorancia espiritual y sobre todo de esas sectas donde están metidos. Sea testigo de Jehová, sea adventista del séptimo día, sea amigos de Jesús allá en Argentina, sea mormones, masones, aemimpu, judaizantes, raíces hebreas, etc. Lo va a sacar de donde está, si es uno de los escogidos, que va a sufrir mientras esté en su, vamos a decir, en su propio libre albedrío. Claro que va a sufrir las consecuencias de sus pecados. Por eso necesitamos orar por los que aún no conocen al Señor, pero están escogidos para salvación, que no sabemos nosotros. Por eso oramos por todos. Pues no sabemos, porque las consecuencias del pecado, mis hermanos, es dolorosa. Es muy dolorosa. Y en algunos casos es irreversible. ¿Cómo? ¿Perdí la salvación? Bueno, en el caso del cristiano no va a perder la salvación, pero puede perder su familia, puede perder su esposa, puede perder sus hijos. Tenemos que tener muchísimo cuidado para que después no atente contra la mujer de tu juventud, como dice el libro de Malaquías, que no voy a entrar en detalle. Ese libro es lindísimo, mi hermano. Sigamos mejor. Seguimos. Versículo 12 dice: cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, no es Tíquico, es Tíquico,
apresúrate a venir a mí en Nicópolis. Mira esos nombres ahí para las mujeres que están a punto de tener un bebé. Tíquico, Artemas, Nicópolis. Porque allí he determinado pasar el invierno. Bueno, cuando el texto menciona cuando envía a ti a Artema o a Tíquico, ahí tenemos la frase griega otan penso Arteman prosei Tychikon. Las dificultades de la obra de Creta requería de la presencia de un colaborador directo de Pablo, como era en este caso el hermano Tito. Esto supone que no debían quedar sin la ayuda de las iglesias en la isla, por lo que el apóstol está dispuesto a enviar bien a Artemas o bien a Tíquico para que revelasen a Tito. En cuanto a Artemas, no se sabe nada de él por los relatos del Nuevo Testamento, ni siquiera de nombre. Es la contracción de Artemidoro, que significa don de Artemisa. Y era sin duda un típico nombre procedente de la idolatría griega en honor a la diosa. De ahí que pudiera proceder de Éfeso, lugar distinguido por el culto a la divinidad pagana. Tíquico es más conocido pues fue uno de los que acompañaron a nuestro hermano Pablo desde Macedonia a Jerusalén y portador de las epístolas a los Efesios, a los Colosenses. Hechos capítulo 20 versículo 4 lo corrobora, Efesios 6, 21 y Colosenses 4, 7. Con seguridad fue compañero de Pablo en su último viaje a Roma, en cuyo viaje fue enviado por el apóstol a Éfeso, donde estaba Timoteo. ¿Cómo corroboramos eso? Segunda de Timoteo 4:12 lo corrobora. Cuando el texto menciona, apresúrate a venir a mí hasta Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Mis hermanos, una vez que llegase la persona que Pablo enviaba, Tito debía acudir a encontrarse con él en Nicópolis. El nombre significa ciudad de la victoria, habiendo varias con ese nombre en el mundo de aquel entonces. Es posible, por el contexto geográfico del descrito, que el apóstol decidiera pasar el invierno en Actia, Nicópolis, en el Épiro, ya que las otras con ese nombre estaban bastante alejadas de la ruta de los últimos viajes de Pablo. Esta ciudad, que estaba situada en Bahía de Ambracio, era un excelente punto para la extensión misionera en Epiro y Dalmacia. Epiro o Épiro. Fue convertida en colonia romana por Augusto en el año 31 a.C. para conmemorar la victoria de Actio sobre Antonio y Cleopatra. Sabemos la intención de Pablo al trasladarse a Éfeso, pero por el escrito a Tito se nota que cambió de parecer. ¿Cómo corroboramos? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. La resolución del apóstol es firme y aunque no estaba todavía en Nicópolis, ya había decidido pasar allí el invierno. En esa época del año se hacían difíciles los viajes por ustedes saben, el tiempo no tenía perdón, no le daba chance a ninguno de ellos. De ahí que muchos buscasen un lugar para permanecer los meses de invierno. Versículo 13. Asenas, intérprete de la ley, escúchelo. Asenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encaminarles con solicitud de modo que nada les falte. La New American Standard Bible dice encomiéndales con solicitud. La New King James Version dice envíalos a un rápido viaje. La New Revised Standard Version dice hagan todo el esfuerzo para enviar en camino. Otras versiones de la Biblia dice hizo lo mejor para ayudar al iniciar sus viajes. Y también dice ayudándoles con ánimo en sus viajes. En el spaudaios, que significa con honestidad, con deseo o atentamente también. Y un término relacionado en Filipenses capítulo 2, versículo 21, y lo corroboramos en Lucas capítulo 7, versículo 4. Mire, se combina con el imperativo aoristo activo propemp, que significa facilitar lo necesario para un viaje. Tercera de Juan, capítulo 6 y Hechos 15:3 para corroborar. Cuando el texto menciona a Zenas, experto en la ley, y a Apolos, no se sabe nada de Zenas y del que se dice que era experto en las leyes.
Su nombre es una contracción de Cenodoros, que significa don de Zeus. ¿Se trataba de un escriba convertido a Cristo? Ahí les dejo esa pregunta. Más bien cabe entenderlo por su nombre como un pagano convertido al cristianismo, especialista en leyes romanas, lo que tal vez hoy pudiera compararse como un abogado. No se sabe tampoco si era de origen gentil, romano, como parece indicar el nombre, o se trataba de un judío convertido, ya que los nombres romanos eran comúnmente utilizados para judíos. El otro era Apolos, abreviatura de Apolonio. Era conocido por su elocuencia y conocimiento bíblico. Hechos, capítulo 18, versículo 24, 1 Corintios 1:12 y 1 Corintios capítulo 16, versículo 12 para corroborar. Cuando el texto menciona diligentemente para el viaje, para que nada les falte. Miren, la atención a la hospitalidad de los que servían al Señor en las iglesias se mantiene y se tiene muy en cuenta en el Nuevo Testamento. Esa es la razón esa es la razón por la que Pablo manda a Tito a que tenga muchísimo cuidado de estos dos que pasarían por Creta en visita de ministerio. No solo el hospedaje en algún lugar durante la estancia de la isla, sino que debía darles provisión suficiente para que continuasen el viaje. Mi hermano Pablo pensó en todo, mis hermanos queridos. En todo. Que no le falte nada. Que falte todo menos las provisiones para que puedan estar bien firmes estos varones de Dios y puedan llevar el mensaje a todo rincón del planeta. Esto comprendía muchas cosas, como las indicaciones sobre itinerarios, cartas de presentación o recomendación y provisión de dinero y víveres para el regreso a su lugar de origen. Versículo 14 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. La provisión que Pablo ordena que Tito haga para los dos visitantes no tenía que ser a costa suya, sino como una provisión de la iglesia. De ahí que diga los nuestros, esto es lo que pertenecen a Cristo y son miembros de las iglesias. Estos deben esforzarse en el amor que se manifiesta en obras de atención a las necesidades de los creyentes que están sirviendo a las iglesias. ¿Por qué? Porque no es que le sirven al pastor, no es que le sirven a la esposa del pastor, le están sirviendo a Cristo, mis hermanos queridos. Noten el presente imperativo en que el verbo aprender aparece porque indica una actividad de aprendizaje continuada. Es decir, que la acción de socorrer las necesidades de otros no sea algo puntual, sino, escúchelo bien, un estilo de vida. Por cierto, ahí hago una pausa. Mi hermano Matías, ¿cómo te ha ido? Mi hermano, ¿qué le cuesta 5 minutos? Llámelo. Mi hermano Matías, ¿cómo te ha ido en esta semana? ¿Todo bien? ¿Usted me hace así? Todo bien. Mi hermana Rubí, ¿cómo va su salud? ¿Todo bien? Perfecto. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Mi hermano Víctor Macei, ¿cómo está esa situación con ese pariente que ya ustedes se llevan, conversan, se pidieron disculpas y todo? Gloria a Dios. Aleluya. Mi hermano, para eso, hágale un seguimiento, llámelos. No seamos arrogantes, Vea, mi hermano, no solamente es parecer cristianos, sino también serlo. Que las obras del que se hace llamar cristiano hablen verdaderamente al mundo exterior. Y digan si eso no es cristiano. Que la misma familia diga si verdaderamente el que predica la palabra, gloria a Dios, es un siervo del Señor. Aleluya. Bueno, noten que a esta provisión material Pablo llama buenas obras, las que corresponden a la condición de cristiano y expresan la realidad del nuevo nacimiento. El afecto fraternal, expresión del amor, se manifiesta en obras hacia quien tiene necesidad. Como enseña también 2 de Pedro 1:8. Los creyentes han de ser celosos en buenas obras. En el caso concreto son aquellas que conducen al alivio de las necesidades vitales de los dos hermanos mencionados en el versículo 13. Como menciona en otras ocasiones y contextos, Efesios capítulo 4, versículo 28, Primera de Tesalonicenses 4:12 y Filipenses 4:16.
Miren, es necesario entender que las ofrendas, tengan el destino que tengan, son entregadas como sacrificio espiritual al Señor. Algo que corresponde a quienes por posición son también sacerdotes espirituales. Filipenses capítulo 4, versículo 18 para corroborar. Cuando el texto menciona para que no sean sin fruto, vea, ahí en griego, ina mi o sin akarpoi. Repito, ina mi o sin akarpoi. Por medio de estas buenas obras, los santos no serán infructuosos delante de Dios. Este fruto visible de buenas obras es también un excelente testimonio delante de todos los hombres de la nueva vida alcanzada en Cristo Jesús. Ese es el fruto que Dios desea que los creyentes manifestemos, como dice el profesor Justo. Cuando la raíz de la fe es auténtica, los frutos en el árbol de la santificación se hacen visibles. Pablo comprende plenamente que aunque la gracia es la raíz de las acciones nobles, son el fruto del árbol de la salvación. Tito capítulo 3, versículo 7 lo corrobora. Efesios capítulo 2, versículo 8 y Efesios 2, 10. Dios bendiga a la hermana Matilde Cedeño. Un abrazo a la distancia. Último versículo de esta noche. Versículo 15 dice: todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Cuando el texto menciona a todos los que están conmigo te saludan, o literalmente saludan te conmigo todos, sino que, mi hermano, recuerden una cosa, el Nuevo Testamento ya sabemos que fue escrito en griego, pero si usted lee literalmente así como está en el griego, usted va a leer pues y como que no va a tener un sentido o no va a tener semántica. Entonces usted dice, oh, espérate, saludos, te, conmigo, todos, entonces no lo va a entender. Para eso existe en el griego una acción que se llama el hiperbatón. Esto es el arte de poder manejar o coordinar las palabras para poder tener una buena semántica. Y de ahí es que toman, pues obviamente, o tomaron los traductores cuando hicieron pues la Reina Valera, etcétera, etcétera, ¿no? Eso para que tengan en contexto, ¿no? Bueno, seguimos, mis hermanos queridos. La frase aspasontai se oi met emou pantes. Y como se pueden dar cuenta, la traducción palabra por palabra muchas veces sería inteligible. De allí que para tener una traducción correcta y cercana se debe conocer el idioma. Hay que saber hacer, o mejor dicho, usar el hiperbatón. Pablo estaba siempre acompañado de creyentes, salvo al final de su vida, en donde manifiesta estar solo cuando todos lo dejaron. Según de Timoteo 4:16 lo corrobora. Todas estas envían saludos para Tito, aunque no citan ningún nombre, lo que hace suponer que el grupo que estaba con Pablo era conocido de él. Si no, pues ya Pablo ya los hubiera nombrado uno por uno, ¿no? A ver, Josefina, Rubí, Matías, Víctor, Ricardo, Mario, Birlet, etcétera, etcétera, ¿no? Es posible que la carta se escribiese en algún punto del viaje que estaba haciendo sin que supusiera un tiempo de residencia allí. Cuando el texto menciona saluda a los que nos aman en la fe, el apóstol saluda a los creyentes en Creta, pero de forma especial a todos los que nos aman en la fe. Es posible que quisiera diferenciar de alguna manera a quienes son firmes en la doctrina, manteniendo la fe conforme a la enseñanza que habían recibido, y otros que se desviaron de la verdad, o por lo menos no permanecieran en el compromiso necesario hacia ella. Cuando el texto menciona la gracia sea con todos vosotros, la gracia, acuérdense, charis meta pantón imón, que literalmente es la gracia con todos vosotros. La gracia es un don de Dios, mis hermanos queridos, y es una bendición final que es prácticamente idéntica a la que cierra. Según de Timoteo lo corrobora. La gracia, como decía, es un don de Dios que se comunica y otorga al creyente por Cristo Jesús. Es la expresión del amor divino orientado en la salvación a los pecadores. Presente en el plan de redención determinado en la eternidad. Según de Timoteo 1:9 lo corrobora. Esta gracia que se origina
en Dios, escúchelo bien porque no lo generamos por nosotros, se origina en Dios, se otorga al hombre por Cristo y está en él cuando hace irrupción en el ámbito de la humanidad mediante la encarnación. Juan capítulo 1 versículo 17 lo corrobora. Mis hermanos, la gracia es la razón, causa y fundamento de la salvación y por tanto de su seguridad. Es también el recurso divino que da el poder para la vida cristiana victoriosa. ¿Por qué poder, mi hermano querido? Bueno, porque usted va a tener poder sobre su pecado. Usted mantiene una comunión todos los días con el Dios de la gloria y se aparta del pecado y está constantemente ahí en oración y está escudriñando las escrituras y compartiendo el mensaje con gozo, con alegría, indistintamente si el mundo se le caiga a pedazos. Mi hermano, usted, escúchelo bien, usted está verdaderamente con Cristo, juntamente crucificado. ¿Qué importa si el día de mañana Israel bombardea a Ecuador? ¿Qué importa? No importa, mi hermano. Bueno, sí, en parte sí importa porque hay familiares en Ecuador. A lo que quiero llegar es, no importa qué pase en el mundo, mi hermano querido, usted tiene que tener claro que es Dios quien tiene el control absoluto y total de todo. Él es el soberano. Usted no va a cambiar la situación ni la circunstancia. Decía entonces que no solo esto, sino que también las dificultades y persecuciones por ser cristiano estarán presentes en la experiencia de todo aquel que quiera permanecer firme en la fe. Es la abundante gracia de Dios la que está a disposición del creyente y es siempre mayor que cualquier problema que deba ser afrontado. El creyente, mis hermanos, descansa confiadamente en la provisión de la gracia y sigue el camino de su peregrinación tras las pisadas de nuestro Señor y Salvador Jesús, poniendo, por cierto, la vista en Él. Hebreos 12:2, ya ustedes saben, ¿no? Puesto los ojos en Él. Bueno. Esta admirable gracia de Dios no hace distinción entre creyente y creyente, porque no hay acepción de personas con Él. En el caso de la salvación, ojo, de ahí que el saludo del apóstol al finalizar la epístola incluya tanto a Tito como a todos los que permanecen en la verdadera fe de la iglesia, sacudida por los intentos de estos falsos maestros que buscaban confundir a los creyentes. Noten que en el versículo debe suponerse la presencia implícita del verbo ser. Esta gracia con nosotros, esta gracia con todos, debe entenderse como sea con todos, lo que indica una provisión permanente, o sea, no está ocasionalmente con ella, sino que está siempre. No solo comprende a todos, sino que está siempre en ayuda cuando sea necesario como provisión de Dios. ¿Usted se siente triste? Mi hermano, Dios le levanta. La gracia es el favor transformador de Dios en Cristo Jesús. Esta frase final resume la gran verdad que está presente a lo largo de este escrito. Algunos estaban proponiendo a los efesios separarse de la fe, por lo tanto, separarse de Dios para progresar más. Pero el apóstol Pablo, maravilloso mi hermano Pablo, concluye la epístola señalando la provisión que Dios tiene, es decir, la gracia con vosotros. Noten que los conflictos en la iglesia no son una novedad en este tiempo, sino que se producían desde el principio de la evangelización y el establecimiento de cristianos en diferentes lugares del mundo antiguo. El Señor Jesús dijo a los suyos que en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, exactamente. Juan capítulo 16, versículo 33 corrobora esta gran verdad. El apóstol advirtió también que la fidelidad a la doctrina que genera una vida piadosa delante de Dios producirá también persecución. Mi hermano, usted predique, donde corroboramos, por cierto, según de Timoteo capítulo 3, versículo 12, si usted predica, escúchelo bien, usted predica exactamente lo mismo que predicaba el Señor Jesús, usted va a tener exactamente la misma clase de enemigos que lo van a perseguir y van a intentar hacerle la vida de yogur. Y eso pasa hasta en las familias. Usted predica la sana doctrina y le van a caer encima, como esos perros pitbull, a la yugular, se le van a prender así. Van a querer hacerle pasar su vida de cuadritos. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios de la gloria, porque son enemigos de la cruz, porque no se pueden sujetar, no pueden. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente, dice la Escritura. Por eso oramos por ellos.
Esta situación conlleva un peligro que consiste en abandonar la enseñanza profunda de la palabra en las congregaciones, haciendo fácil la entrada de quienes no se sujetan a la doctrina, sino que buscan para sí mismos un partido de seguidores que aplaudan sus enseñanzas y disfruten de sus novedades. La New King James Version y la Reina Valera del año 1960 y otras concluyen con un amén. Pero esta palabra no aparece en los primeros manuscritos griegos P61, Aleph, A, C o D. No aparecen. Es muy probable que los escribanos posteriores observaron su uso en Romanos 16:27 y lo tomaron como parte de la liturgia al leer las escrituras. Como corroboramos, Gálatas 6:18, Filipenses 4:20, Segunda de Tesalonicenses 5:28, Primera de Timoteo 6:21, Segunda de Timoteo 4:22 y Tito 3:15. Mis hermanos, bueno, era parte de la liturgia. Y ya si un escribano lo agregó, lo puso, imagínense, nadie se va a perder o tampoco nadie se va a salvar porque haya puesto a alguien ahí. Amén. Un escribano, ¿no? O en el momento que tradujo, lo hizo parte de la doxología, que eso es otro tema, mi hermano querido. Pero bueno, mis hermanos queridos, ya que estamos ahí en confianza y hemos concluido el capítulo 3, la segunda parte, y aquí se acaba el libro de Tito, maravilloso libro. Damos gracias al Señor, pero antes, mis hermanos queridos, ya vamos a agradecer al Dios de la gloria. Espérense por ahí. Vamos a las preguntas y respuestas, ¿qué les parece? Bueno, primera pregunta. Vamos a ver. No sé si va con quién. Con el hermano Ricardo, que está calladito el hermano Ricardo. Mi hermano Ricardo, bienvenido. Puede habilitar su micrófono si usted desea. Bueno, mi hermano Ricardo, escuche la pregunta. ¿Qué deben tener cuidado en hacer aquellos que creen en Dios? De acuerdo a lo que hemos leído en este estudio de nuestro hermano Pablo hacia Tito, o la carta de Pablo hacia Tito. Cuéntenos, mira, ¿qué deben tener cuidado en hacer aquellos que creen en Dios? Bienvenido a Interactuar. Bueno, buenas noches, mis hermanos. Un gusto estar acá nuevamente con ustedes. Bueno, los creyentes deben hacer buenas obras. También, y según la exposición de Pablo y lo que hemos visto el día de hoy, dentro de esas buenas obras, porque no está separado, está el evitar las vanas discusiones con personas que simplemente su pretensión, su intención es dividir. Yo le agregaría, bueno, no le estoy agregando yo, simplemente conectándolo también con otros pasajes que Pablo también toca el tema, conectándolo con el estudio que hemos tenido el día de hoy. El creyente debe tener el discernimiento para comprender cuando una persona, por muy buenas intenciones que parezca, lo único que pretende es dividir, lo único que pretende es discutir, por alimentar su ego, por demostrar su vano conocimiento, que no está mal, claro, conocer, profundizar en todos los temas, pero cuando la motivación es simplemente mostrar mi ego y simplemente alimentar mi propio orgullo, pues lógicamente va mal por ahí. Y cuando una persona quiere hacer eso, se arrastra a los demás. Entonces, tener mucho cuidado con ese tipo de personas. Hay temas que no es el momento, no es la forma de debatirlos. Y cuando en la iglesia empieza una persona a querer o pretende simplemente discutir por orgullo, pues evitar esas discusiones. Igualmente, el creyente debe procurar hacer esas buenas obras que han sido dispuestas desde antes de la fundación del mundo para que nosotros las hiciéramos. Las obras, si bien no aportan a nuestra salvación, queda claro que son una evidencia de esa nueva naturaleza que ahora tenemos en Cristo. Y como dije, conectándolo con otros pasajes que Pablo menciona, muchas veces solamente decimos buenas obras como nos imaginamos ayudar al necesitado económicamente o cosas así, que sí, son buenas obras también, pero
¿qué hacemos en la iglesia? A veces simplemente queremos una posición o queremos un título, pero ¿qué estamos haciendo? Hay personas que dicen, no, yo quiero servir, pero ¿por qué no sirve? Puede servir, no necesita tener una posición o un título. ¿Qué estamos haciendo con los hermanos? Vemos a hermanos con cualquier tipo de necesidad. No, es que yo no tengo dinero. Bueno, pero es que la economía no es lo único. Hay muchas otras formas en las que podemos servir, en las que podemos dedicarnos a nuestros hermanos. Lo digo también para mí, porque a mí también este estudio me ha servido para reflexionar en eso. Así que lo digo de manera general, creo que el estudio ha sido muy edificante en esa parte. Podemos crecer y podemos reflexionar en cómo estamos viviendo nuestra comunión con el Señor y también nuestro servicio a su cuerpo, que es la iglesia, y al prójimo en general. Maravilloso, mi hermano querido, maravilloso. Vea, ya que tenemos aquí a mi hermano Víctor Macei, ¿a quién debemos rechazar? Cuéntenos, ahí, bienvenido a interactuar. ¿A quién debemos o deberíamos rechazar? Siguiendo la línea de pensamiento de este estudio. Cuéntenos. Bueno, mi hermano, de nuevo cordial saludo para todos. Siguiendo la línea de pensamiento, aprendimos hoy el versículo 10 de este capítulo 3 que estamos terminando de estudiar, que a las personas, porque ahí dice que al hombre, pues hombre o mujer, que cause divisiones, pero no, a ver, pues llegó y de pronto no estuvo de acuerdo y le dijo a dos o a tres y una vez, pero entonces se le llama la atención. Le dice, venga hermano, si usted no está de acuerdo, venga, conversemos, estudiemos, profundicemos una, dos veces, pero si ya es una persona que se le torció la chispa, se le adelantó la chispa, no sé, hablando de mecánica, no, hay que evitarlas es, venga, es, inclusive, no venga. O sea, es un poco, o sea, esto es un consejo pastoral, ¿no? No es de, ay, hermano, tan duro, tan brusco, uy, así no hablaba, eso no es amor. No, mire, en la carta de Judas también dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, sí, carnales, que no tienen al Espíritu, y eso ya es otra cosa, ya no sirve. Como tú nos enseñaste hoy, Romanos 16, capítulo 16, lo mismo, aquellos que van contra la doctrina que se ha aprendido de una buena enseñanza, ¿no? Apártate de ellos, que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. O sea, está claro qué es lo que está pasando con esas personas, sino a sus propios vientres dice que es al que sirven, ¿sí? Eh, y esas divisiones son divisiones con respecto a la sana doctrina, a la palabra. Me impactó mucho cuando nos enseñaste que esa palabra de que genera contiendas y eso es correspondiente a un hereje, a una persona hereje. O sea, realmente está el apóstol Pablo dando un conservatito de que esas son personas muy peligrosas y un pastor, como está encargado Tito, debe entender que esos ya no son ovejitas, son lobos y palo con ellas. De hecho, ustedes recordarán que el Señor Jesucristo, maravilloso por cierto la introducción, tu explicación. El Señor Jesucristo, ustedes recuerdan cómo trataba con amor, ustedes saben, la samaritana, etcétera, etcétera. Pero, y perdón, quizás suene un poco fuerte, pero con los torcidos les daba duro. Con los torcidos les iba a decir, oye, pero si nosotros somos hijos de Abraham. No, Juan 8:44, léalo. Juan 8:44. No, ustedes son hijos del diablo. Ustedes son hijos del diablo. Y las obras de su padre quieren hacer. No, es que somos padre Abraham, porque ustedes saben, no lo tienen aquí. Yo vivo en un barrio judío y lo tienen a padre Abraham, pero olvídese. Hoy le dirían que ese es un comentario antisemita terrible, y lo dijo nuestro Señor. Es terrible la idolatría que tienen. Juan Calvino decía que el ser humano es una fábrica de hacer ídolos. Una fábrica de hacer ídolos. Y hay un ídolo que no solamente, pues, en el mundo católico, romano, apostólico, entre comillas, católico, entre comillas,
Pero en esta denominación no solamente tienen ese problema de la idolatría, las estatuas de yeso, etcétera, etcétera. Hay algo más allá de eso. Hay una idolatría que es peor que eso, claro, sabemos que eso es malo, que es el culto, el ego al yo. Yo. Yo me salvo por mi propia cuenta. Yo me puedo resistir. Mentira que te vas a resistir. ¿Acaso Pablo se resistió cuando el Señor Jesús, ahí cuando iba Saulo, camino a Damasco, cayó en tierra? Le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y él no le dijo, espérate Jesús, ¿cómo es que tú me quieres salvar? Yo me puedo resistir. Eso no pasó. Sino que él dijo así, ve, hasta la voz le cambió, suavecito. ¿Qué quieres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Suavecito así. Igualito como el, no, ¿se acuerdan del ladrón en la cruz? También igualito. El ladrón lo exhorta al otro, ¿qué te pasa? Pero nosotros merecíamos estar aquí, pero este hombre no ha hecho nada. Mire cómo el Espíritu Santo lo convenció de pecado a esta persona, indistintamente de que haya sido el peor ladrón, el peor criminal del mundo, que en algún momento nosotros también estuvimos muertos en nuestros delitos de pecado, pero Dios en su misericordia lo trajo en muerta vida. Claro, a él lo trajo al final. Cuidado, amigos católicos romanos y amigos que no conocen al Dios de la gloria. No es que yo voy a pecar, incluso amigos neopentecostales. No es que yo voy a pecar toda mi vida y voy a ser un inmoral y voy a tener 2 mujeres, 3 mujeres al mismo tiempo, pero al final, Señor, perdóname. Gálatas 6:7 le dice algo claro. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. No quieran sacar el as bajo la manga. Ya estoy con el cáncer, con SIDA, con esto, me voy, saco la manga, me arrepiento y abro los ojos. Ya sabe dónde va a abrir sus ojos. Bueno. Y el ladrón en la cruz, ¿qué hizo? Suavecito le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Suavecito. Imagínense. Ese es el Dios de la gloria que transforma cadáveres espirituales, lo trae de muerte a vida. Maravilloso. Pero hago una última pregunta, ya que está mi hermano Matías ahí, ansioso. Mi hermano Matías no le preguntaba, ¿no? Ahí vamos a preguntarle. Siguiente, la última pregunta. ¿Qué título se le dio a Zenas? Zenas, hostia, con Z, Zenas. ¿Qué título se le dio a Zenas? Buenas noches a todos los hermanos. Estamos muy contentos de poder estar en este estudio y darte gracias, David, y a cada hermano por sus respuestas, por todos sus comentarios que son de edificación para todos, y gloria al Señor, obviamente, por este tiempo. Bueno, la palabra dice que era un intérprete de la ley, experto de la ley. Pude aprender esta noche que era un pagano convertido al cristianismo. Es como si hoy fuera un abogado, podemos decir como si fuera un abogado del día de hoy. Creo que es correcta esta afirmación. Maravilloso. Y bueno, otra cosa, siga. Es impresionante cómo Dios usa vasos de deshonra para convertirlos en vasos de honra. Maravilloso. Gloria al Señor, sea bendito el Señor que nos moldea cada día. Somos vasos de barro, clamando misericordia y perdón al Señor. Maravilloso. Mire usted, imagínese. Toma los vasos de deshonra y también toma los vasos de honra. Y ¿cuál es el tema, no? ¿Quién es el alfarero? Ahí lo tenemos al Señor amoldeando nuestras vidas. Y a veces nos duele. Pero cuidado, pues, mis hermanos queridos. Si le pasa una situación difícil, ¿por qué me pasó esto? No, pues, ¿cómo va a creer que el barro se le va a revelar al alfarero? Y ese es el problema en este tiempo. Porque no conocen al Dios de la gloria. Santiago decía, bienaventurados, gozaos, alegraos cuando pasen por situaciones difíciles. Oiga, no hay que comer, tranquilo. ¿Usted cree que el Señor no lo sabe? ¿Usted cree que el Señor no tiene clara la película? O sea, mi hermano, el Dios de la Biblia no es un Dios dispensacionalista que está ahí esperando y al final ahí ve que... ¿Y por qué no me avisaron que se murió el hermano Víctor Macei? ¿Por qué no me avisaron? Pude haber hecho algo para evitarlo. No, el Dios de la gloria, el Dios bíblico, tiene el control de todo.
Él sabe todo. ¿Se acuerdan la historia de José? Ustedes pensaron que me hicieron un mal a mí. No, pero eso no fue así. O sea, Dios transformó esa situación negativa en algo hasta para bendecirlos a ustedes mismos. Estoy parafraseando. Pero imagínense. Pero bueno, damos gracias al Señor por el próximo estudio, mis hermanos queridos. Esperemos, damos gracias al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos para despedirnos en oración. El que está manejando, un abrazo a la distancia a todos los hermanos de Radio Salvación, también para el Ministerio Reformado Jesús Vive, y para todos los hermanos que van a escuchar por diferido esta transmisión en YouTube, ahí en el canal del hermano David Silva. No le cobramos un solo centavo por compartir este mensaje. No le cobramos ni un solo centavo. ¿Por qué? Porque por gracia recibimos y por gracia compartimos. Tan sencillo como eso. ¿Usted tiene una duda? Llámenle al hermano David Silva. No tengo su número. Tranquilo, se lo puede pedir al hermano Matías, se lo puede pedir a la hermana Rubí. Pídalo con confianza, yo no tengo ningún problema. Yo atiendo a mis hermanos todos los días y a cualquier hora. Así que, bueno, vamos a cerrar nuestros ojos, y el que está manejando, por favor, no lo cierre. Enfóquese en lo que está haciendo. Bendito y amado Padre, gracias, muchísimas gracias, porque te ha parecido a ti bien que podamos reunirnos entre hermanos, amigos. Gracias por este maravilloso estudio que tú has permitido. Qué maravilloso ver la gestión de nuestro hermano Pablo, cómo iba de iglesia en iglesia instruyendo a estos hermanos, dejándole o asignándole esa responsabilidad, que no es una cosa así que se debe tomar a la ligera. Llevar tu mensaje es un honor, Padre Santo, es un honor. Pero asimismo, Padre Santo, es una gran responsabilidad. Y ay de mí si no predico, dijo el hermano Pablo. Tenemos que prepararnos día a día, que tu Santo Espíritu nos ayude a entender cada texto, cada frase, ya sea como lo leamos en el idioma original o como lo leamos también en la traducción. Gracias, Padre, porque tú permitiste que estos hombres que se sacrificaron en tiempos pasados, incluso derramaron sangre en algunos casos, para poder traer los textos sagrados en nuestro idioma nativo. Gracias. Gracias, Padre, porque si no, imagínense qué difícil que hubiera sido poner en el traductor cada palabra, cada frase. Ahora con toda la tecnología y que la inteligencia artificial y con todo eso, nosotros como cristianos lo usamos de una manera, pues, con buenas intenciones. El problema no es si la inteligencia artificial ya salió. El problema no es eso. El problema es el corazón entenebrecido del ser humano, que lo puede utilizar para cosas negativas, para robar, para asaltar, para difamar a demás personas. Nosotros como cristianos prudentes, siempre temerosos de ti, usamos toda la tecnología de una manera pues apropiada para ver cómo podemos avanzar en la obra del Señor. Pero ni siquiera es por nuestras manos ni por nuestra obra. Es tu Santo Espíritu que está constantemente guiando a los santos hombres de Dios. He ahí la perseverancia de los santos. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo, el Paracletos, quien nos está ayudando día a día en esta obra. ¡Qué maravilloso! Es más, ni sentimos, y creo que ni vamos a sentir la gran tribulación, porque estamos nosotros enfocados en llevar tu mensaje. Gracias por no mantenernos vagos, por no mantenernos así, esperando a ver quién reacciona primero, Israel o Palestina o Irán. No. Gracias, Padre, porque nos mantienes constantemente con ese fervor, con esas ganas de seguir aprendiendo de ti. Gracias, Padre, porque nuestra mente se ocupa en eso y no se ocupa en cosas infructuosas, como decía el hermano Pablo a nuestro hermano Tito, que combata eso. Gracias, Padre, por nuestros hermanos que día a día se preparan para llevar tu mensaje. Ayúdalos, que tu Santo Espíritu los acompañe a cada momento para llevar el mensaje de salvación para todo aquel que ni siquiera te conoce. No sabemos quiénes son los escogidos. Eso no nos compete a nosotros. Eso es algo que solamente tú lo sabes, pero sí es nuestra obligación o responsabilidad moral y espiritual de llevar el mensaje tal
cual, sin agregar y sin quitar, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en cada una de nuestras acciones, incluso a la hora de predicar. Te lo pedimos en su nombre, acompáñanos, quédate con nosotros en esta noche para tener mañana un día placentero y levantarnos con una sonrisa de oreja a oreja, que el mundo sepa de que somos propiedad tuya. En el nombre precioso de Jesús, Señor nuestro, nos despedimos. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, ante todo un abrazo a la distancia a esa gente linda allá en Chile. Un abrazo a mi hermano Mario Torres. Pronto nos vemos ahí en la transmisión ahí, Pacto de Gracia. Un abrazo a la distancia. Bueno, mis hermanos queridos, nos vemos en una próxima transmisión, en el próximo libro. No les adelanto nada. Vamos despacio, vamos despacio. Así que, mis hermanos, nos vemos en una próxima transmisión. Si el Señor lo permite, bendiciones. Bendiciones.